rescató cuando estaba muerto. Fuiste tú quien me liberó de mi esclavitud. Fuiste tú quien me guió por el desierto. Y serás tú quien me cuidará hasta el final. Con mis ojos pude mirar lo que tú has hecho. Vi tu fuerza actuando solo para mí. Vi milagros que hoy aún no puedo entender. Ahora puedo saber que eres el Señor mi Dios. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto hoy. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. Fuiste tú quien peleó por mí en cada batalla. Fuiste tú quien siempre suplió mi necesidad. Comenzaste en mi corazón la buena obra, y serás tú quien la perfeccionará hasta el final. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. Mi victoria. Miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto.
En esta noche vamos a aprender un poco acerca de Romanos capítulo 14. El libro de Romanos es un libro que está muy rico en diferentes aspectos que tienen que ver con doctrina, pero ya los últimos capítulos nos habla un poco acerca de la conducta cristiana y como hijos de Dios, como hermanos, tenemos que comportarnos y tenemos que tener ciertas actitudes y conductas que debemos de controlar con el propósito de edificar a otros. Así es que en esta noche vamos a hablar un poco acerca de la edificación y cómo nosotros podemos contribuir a la edificación, cómo podemos contribuir a la obra, al ministerio, a la gran comisión con esas actitudes correctas que el Señor nos enseña en su palabra. En Romanos capítulo 14, como dije, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido. Creo que aquí hay un balance que debemos de aprender todos. Aquellas personas que ya caminaron en el Señor, ya aprendieron muchos principios bíblicos, han entendido en qué consiste la gracia de Dios, ya han madurado un poco con algunos principios, entonces ellos sobreentienden que hay ciertas libertades en Cristo, han entendido tienen muy clara la gracia de Dios, y en ese sentido ellos pueden tomarse ciertas libertades y saber de que no tener ningún sentimiento de culpa, porque algunas cosas para algunos pueden ser incorrectas, para otros son correctas. Y no hay un pecado claramente definido en eso, pero sí puede haber un pecado en la actitud con que hacemos las cosas. Y aquí pues el contexto nos está hablando que en Roma había una iglesia y que los romanos eran bastante idólatras. Toda la ciudad sacrificaba animales para sus dioses y luego pedaceaban la carne y tenían ese negocio de comercializar carne en el mercado. Los cristianos no sabían si la carne había sido sacrificada y los animales habían sido sacrificados a los ídolos o no. Entonces habían algunos hermanos que eran bien sensibles en su conciencia y ellos pues preferían mejor no comer carne y esperaban que los demás tuvieran la misma actitud. Pero habían algunos que habían entendido que los sacrificados, los ídolos, no era nada, que un ídolo no era nada y que solo Dios era todo. Y habían llegado a un nivel de madurez donde no tomaban en cuenta y no les importaba si había sido sacrificado a los ídolos, lo que ellos tenían una limpia conciencia en comer ese tipo de carne. Entonces había ahí ciertas actitudes de aquellos que comían, de alguna forma menospreciaban a aquellos que no comían porque decían: ellos son inmaduros, ellos no han madurado, no han entendido la palabra, no han entendido la gracia de Dios en su totalidad, y es por eso que no comen carne. Habían los otros que veían comer carne a aquellos que habían entendido algunos principios muy claros de la gracia y decían: pero ellos están comiendo carne, y comenzaban a juzgarlo. Y esto no contribuía a la edificación. Y es por eso de que el verso nos habla que algunos comían, otros no comían, unos estaban juzgando y otros estaban menospreciando. Y sabemos que esas no son actitudes correctas. No era tanto el hecho de comer carne lo que provocaba pecado, sino la actitud con que trataban a aquellos que no lo hacían y a aquellos que lo hacían. Eso es lo que pasa en la iglesia local hoy día, que hay muchas situaciones en las cuales los creyentes nos tomamos ciertas libertades y que tenemos una limpia conciencia, pero sabemos que hay otros que son débiles. Hay personas que son recién convertidos, personas que han tenido una atadura con un hábito pecaminoso. Ejemplo de ello es el alcohol. Cuando un hermano ha tenido dificultades con el alcohol, tiene un prejuicio hacia el alcohol porque ha perdido su familia, ha perdido sus finanzas, su vida ha sido una vida destruida por el alcohol, por el vicio. Entonces cuando viene a la iglesia, él viene luchando con ese hábito pecaminoso, con ese pecado. Y si en alguna celebración ve a un creyente que está tomando una copa de vino, para él podría ser tentador y para él sería triste
ver que un creyente está tomando una copa de vino y él está luchando con esa situación dura y difícil. Para ese creyente que está tomando esa copa de vino, un evento especial, qué sé yo, una boda, es algo normal porque él no tiene el problema del alcoholismo, de tomar una copa de vino para su casa y no pasa nada. Pero para él sí es sensible el hecho de ver, porque para él es tentador y aparte de eso él tiene un prejuicio con respecto a una celebración similar, porque él sabe que después de una copa puede ir otra y después otra y después otra, y eso pues para él es destructivo. Es por eso que es mejor ser un poquito sensible y tener que sacrificar algunas situaciones, gustos, libertades y deseos con respecto a algunos creyentes que necesitamos ser cuidadosos con ellos porque ellos están comenzando a crecer. Todavía no entienden en su totalidad la gracia de Dios. Pero vamos a seguir aprendiendo de este pasaje porque este pasaje nos está enseñando mucho siempre. En Romanos capítulo 14, versículo 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andan conforme al amor. No hagan que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué bueno es poder entender que hay algunas cosas que como cristianos no las hacemos no porque tengamos prejuicio o porque sean pecados, sino que las hacemos para guardar el corazón de mis hermanos, para guardar el corazón de aquellos que son sensibles todavía a ciertas situaciones y a ciertas cosas, a ciertas prácticas. Y el apóstol dice, bueno, si por la comida yo voy a afectar a mi hermano, yo voy a contristar el corazón de mi hermano, yo lo voy a desanimar, entonces quiere decir que ya no ando conforme al amor, no estoy amando a aquella persona. Una de las cosas importantes es que en la vida cristiana vamos a abstenernos de hacer cosas no porque nosotros creamos que sea pecado o porque sea condenable hacer aquello, sino que lo vamos a dejar de hacer porque no queremos afectar la conciencia de otros. Y eso en algún sentido pues nos mantiene saludables de ciertos riesgos y ciertas prácticas que posteriormente vamos a ser señalados no solamente por nuestros hermanos creyentes, sino por aquellos no creyentes que están fuera. Debemos de ser diferentes a ellos, no debemos de parecernos, tenemos que tener actitudes diferentes, prácticas diferentes, hábitos diferentes. No queremos que por lo que nosotros hacemos se pierda un hermano débil y él diga, no, yo ya no me voy a involucrar en la iglesia porque fulano de tal se supone que es un líder, se supone que es un miembro de la iglesia comprometido, hizo esto y mi conciencia no está tranquila porque fui afectado por lo que él hizo. Y esto pues lo que hace es debilitar la conciencia y lo que hace es desanimar a los otros hermanos. Y lo que nosotros procuramos es edificar, es animar, no contristar. Esa es la manera de cómo nosotros podemos venir y poder edificar la vida de otros. Muchas veces es con lo que evitamos hacer, con aquello que nos abstenemos a hacer, no porque sea incorrecto en su totalidad, sino porque afectaría el corazón de otros. Y es bueno que guardemos el corazón y que seamos sensibles a las debilidades de otros. El capítulo 15 sigue con el mismo tema. Dice así en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y quiero decirles que este es un verso que toca fuertemente las fibras de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es cierto que Jesús dice que fuimos llamados a libertad, fuimos liberados, pero liberados de la esclavitud del pecado. No es que fuimos liberados para hacer lo que a nosotros nos plazca la gana. En ese sentido, van a haber cosas que tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y el someternos a la voluntad de Dios y vamos a evitar hacer cosas, no porque Dios nos prohíbe hacerlas, sino porque va a ser una actitud de amor
y negación, porque bien claro dice que aquel que no se niega, que no evita lo que daña al hermano, no está actuando conforme al amor. El amor se niega a sí mismo. Y Dios nos está diciendo, así que los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles. Y luego hay una expresión muy buena que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros como cristianos a veces decimos vivir la libertad en Cristo, pero nos importa lo que va, la sensibilidad, nos importa la debilidad, nos importa que un hermano sea afectado emocionalmente por lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que si nosotros no somos sensibles a las debilidades de mis hermanos, no actuamos conforme al amor, no le estamos amando. Y aquí el verso 1 del capítulo 15 de Romanos nos dice, aquellos que somos fuertes debemos de ayudar y soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este es un elemento importante donde muchos creyentes inmaduros comienzan a reclamar que ellos quieren vivir la libertad en Cristo, que yo voy a hacer lo que yo crea que es conveniente, porque en Cristo yo soy libre, yo puedo hacer muchas cosas que no son pecado, y si le afecta al otro, pues no me importa, y te has olvidado que Dios dice, tenés que andar en amor, y para andar en amor, muchas veces tenés que soportar las debilidades de otros, y sobre todo, no te vas a agradar a ti mismo, vas a comenzar a esforzarte para vivir y agradar a los demás. No estoy hablando aquella doble vida donde tú vienes y haces las cosas solamente por agradar y comenzar a tener cierta influencia o cierta aceptación o lograr ciertas cosas o beneficios de otros y por eso tú les agradas. No, el punto no es ese. El punto es que lo estás haciendo para contribuir a la edificación, para que ellos tengan el contexto y la oportunidad de seguir creciendo y que ellos lleguen a un nivel de compromiso y de conocer la palabra para que ellos como tú se comprometan y vivan a plenitud los principios bíblicos. ¿Por qué digo que vivan a plenitud los principios bíblicos? Bueno, antes de llegar a ese punto, quisiera hablarte de un ejemplo muy interesante. Cuando uno de nosotros dice, agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que lo vituraban se cayeron sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, como cualquier ser humano, él era Dios y era humano, tenía emociones, él no quería morir. Él no quería ser sacrificado, él no quería padecer, pero Jesús padeció por beneficiarnos a nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sufrimiento de Cristo, es que nosotros podemos ser perdonados, podemos ser salvos. La muerte de Jesús borra nuestros pecados, pero Jesús tuvo que morir, se tuvo que sacrificar. Dios nos dice, el apóstol Pablo nos dice en este versículo que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, que no se agradó a sí mismo, al contrario, se entregó para beneficio de todos aquellos que un día le iban a conocer y a recibir. Eso somos nosotros. Recibimos al Señor por pura gracia y el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Fuimos beneficiados, fuimos bendecidos porque Jesús se negó a sí mismo. Así nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Y para terminar, quiero que revisemos el versículo 4, siempre del capítulo 15 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí hay algo muy importante y es que la palabra tiene que prevalecer en nosotros si queremos en verdad edificar a otros. Si queremos estar en la condición de ser personas que han crecido en el Señor y negarnos y ser sensibles y andar conforme al amor ante aquellos que todavía son débiles y que están en el proceso de crecimiento y madurez,
Para eso nosotros necesitamos permanecer en la enseñanza del Señor. Cuando nosotros venimos y estamos diligentemente aprendiendo de las enseñanzas del Señor, esas cosas se escribieron para nosotros, para que nosotros nos mantuviéramos firmes. Luego sigue diciendo el verso, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí hay un punto importante, y es que solamente las Escrituras, solamente la palabra nos va a enseñar, nos va a consolar y nos va a dar paciencia en ese proceso, porque el proceso de negación no es un producto de nuestras emociones, no es un producto de nuestra naturaleza pecaminosa o natural que tenemos, sino que el negarse a sí mismo, el hacer cosas que no queremos y que sabemos que tenemos la razón, pero por sensibilidad nos abstenemos de hacerla, tiene que venir como un resultado de la enseñanza de la palabra, de la esperanza de la palabra, de la consolación de la palabra. En ese sentido, Dios nos está a nosotros manteniendo en una condición firme y madura, porque estamos teniendo presente la enseñanza del Señor. La enseñanza nos está consolando, ella nos está guiando y en algún sentido pues nos está dando consolación y esperanza. Y dice el verso, pero al Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos hablando es que al final va a haber edificación, va a haber unidad. Cuando tomemos la actitud de Jesucristo, nosotros vamos a comenzar a unirnos fuertes y débiles a una sola voz para glorificar al Señor, porque nos hemos mantenido unidos y nos hemos estado edificando, porque hemos estado obedeciendo que nuestra actitud es andar en amor y no agradarnos a nosotros mismos. Tomar el ejemplo de Jesús, que Él se entregó y se negó para beneficio de otros. Así nosotros debemos de abstenernos de muchas cosas para bendecir y beneficiar a otros, y al final mantenernos unidos para bendecir y adorar a nuestro Señor, que es lo que edifica la iglesia local. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bendición, Señor, poder estar acá y poder abrir tus escrituras y darnos cuenta, Señor, que tenemos que recibir al débil en la fe, porque la manera de andar en amor es negarnos a nosotros mismos, tomando el ejemplo de Jesús, pero sabemos que para negarnos a nosotros mismos tenemos que permanecer en tus enseñanzas, para que tu palabra nos dé consolación, para que tu palabra, Señor, nos guíe, para que tu palabra nos dé esperanza y así nosotros saber soportar, aún en contra de nuestra voluntad humana, poder respetar la sensibilidad y la inmadurez de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.